Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. Hablemos de los temas electorales. El señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, está con nosotros de forma telemática. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Muy bien. Un gusto volverlo a ver, mi estimado amigo. A los tiempos, ¿no? Una satisfacción estar en su programa. Gracias. A los tiempos vamos a conversar con el señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. A ver, en estas horas se conoció que hay un primer calendario electoral. Le pregunto, ¿está confirmado que la fecha de las elecciones seccionales del 2023 será el domingo 5 de febrero? ¿Es una fecha que, digamos, ya está definida, será inamovible o todavía está sujeta a posibles cambios, ingeniero? Hay hitos que están definidos en un calendario que ya ha sido preparado, en un borrador de calendario, por llamarlo de alguna manera, hasta que obviamente no lo apruebe el Pleno, pues siempre podrían darse algún tipo de reformas. Pero al momento las fechas hitos están definidas y la fecha hito más importante, por supuesto, es la fecha de la elección. Y para eso efectivamente se ha contemplado que sería el 5 de febrero del 2023. Tomando como referencia eso y de acuerdo a la ley, nos vamos para atrás para establecer otras fechas hitos, como por ejemplo la convocatoria, la fecha máxima para que las organizaciones políticas se hayan estructurado y estén legítimamente ya reconocidas para poder participar en el proceso, inicios de campaña, etcétera. Todas esas obviamente se desgranan, por llamarla de alguna manera, tomando esta referencia. Pero en términos generales el calendario está. Ahora, hay alguna necesidad de ajuste en ciertos momentos relacionados, por ejemplo, con la preocupación del Tribunal Contencioso Electoral en relación a los plazos que están contemplados en este calendario para que este organismo, que es el juez de los temas electorales, pueda resolver cualquier instancia. Y la preocupación de ese organismo, del Tribunal Contencioso Electoral, se fundamenta en la expectativa de la participación de candidaturas en este próximo proceso y obviamente la cantidad de recursos que se pudieran presentar, como ya ha pasado en tiempos anteriores. ¿Cómo subsanar, ingeniero, buenos días, cómo subsanar precisamente esta preocupación que no es nueva por parte del Tribunal Contencioso Electoral? Yo recuerdo ya en varias ocasiones cuando el titular de esta instancia ha podido intervenir ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por ejemplo, expresando esta preocupación respecto de los recursos y los plazos, como si necesitara todavía cierto ajuste en la normativa. Yo creo que la experiencia más importante que puede revelar que esta situación debe llamarnos a la preocupación fue en el último proceso electoral, cuando no obstante que se habían terminado los periodos electorales, una organización política todavía obtuvo un recurso para poder realizar primarias, inscribir candidaturas, en detrimento de otras organizaciones que habían realizado su trabajo oportunamente y dentro de los plazos previstos. Ahora bien, lo que corresponde efectivamente es a las organizaciones políticas tener las estructuras, tener las administraciones internas, programar sus actividades, tomando como referencia los tiempos. Y a nosotros lo que nos corresponde es advertirle de los plazos, y los plazos para que ellos puedan inscribirse, por llamarlo de alguna manera, ante el Consejo Nacional Electoral para poder darle nosotros el apoyo. ¿Qué significa esto? La organización de los procesos internos para decidir quiénes son sus candidatos es el aspecto que más podría presentar recursos por sectores internos de la organización política que se ven marginados, ciudadanos que querían ser candidatos y no se les ha permitido, etcétera. Estos recursos son los que más complejidad trae y en su volumen, esperando que sean una cantidad increíble de candidatos que se presentan en este proceso. Obviamente hay que prever que tal situación se dé. Pero yo he manifestado, las organizaciones políticas tienen que estar administrativamente organizadas, estructuradas bien, de tal manera que puedan realizar sus procesos en una forma limpia y con tiempo, y advirtiéndonos a nosotros cuáles son sus plazos. Porque si, por ejemplo, los procesos de administración,
de democracia interna tienen un plazo muy corto, bueno, ellos tienen que, con tiempo, 1, 2 semanas, advertirnos para nosotros también acreditar los delegados y no improvisar hasta última hora o cuando ya el plazo está corriendo que van a hacer estos ejercicios. Esto es cuestión de organización y es cuestión de respetar calendario. Por lo tanto, yo por ahí, si es preocupante, lo reconozco, pero tenemos que ser muy estrictos y acogernos a lo que determina la ley respecto a los tiempos. Ingeniero Pita, de aquí obviamente ya no es posible incorporar nuevos cambios, es decir, jurídicamente hablando, las elecciones del 5 de febrero del 2023 se harán con las mismas reglas del juego de las elecciones presidenciales del 2021. Las mismas reglas generales, sí. Hay ciertos cambios que hay que ir implementando porque están determinadas en la última reforma del Código de la Democracia, como es la participación de mujeres y la participación de jóvenes, que tiene que ser también, de acuerdo a esta última reforma, tiene que ser contemplada por las organizaciones políticas para este próximo proceso electoral. Por ejemplo, las listas tendrán que llevar 50% de mujeres y 25% de hombres. En las elecciones pluripersonales el 15% tendrá que estar encabezadas y por mujeres en el 2021 y en el 2023 el 30%. Es decir, estas son situaciones muy particulares que tendrán que ser ajustadas por las organizaciones políticas en cuanto a cómo estructuran sus listas. Ingeniero, si bien este es una suerte de primer borrador, ¿cuándo ya la instancia electoral tendría listo, definitivo, el calendario para los próximos comicios? Yo pienso que la próxima semana deberemos ser convocados a un pleno para definir ya, no tanto definir, porque las definiciones macros ya están determinadas. Yo creo que para aprobar este calendario debería ser martes, miércoles, algún pleno que convoque la señora presidenta para poder ya aprobar este calendario. Y consecuencia de este calendario vienen otras cosas. Por ejemplo, viene obviamente el presupuesto. Aprobar el presupuesto que se ajusta también a las actividades contempladas en este calendario. ¿Qué se proyecta en cuánto aproximadamente? ¿Hay una primera cifra? Se ha hablado de un poco más de $100 millones, pero todavía hay que hacerle ajustes, ¿verdad? Mire usted, hay un tema importante respecto a, por ejemplo, renovación de equipos informáticos. Hay un tema importante respecto a la estimación de lo que va a costar llevar adelante lo que está contemplado en la ley. En esta ocasión hay que hacer debates en casi prácticamente todas las candidaturas. Y me estoy refiriendo a las candidaturas de consejo provincial, de prefectos provinciales en cada provincia y adicionalmente de candidatos a alcaldes en aquellas jurisdicciones que tienen más de 100.000 electores. Todas estas actividades tienen que ser definidas en plazos y por supuesto en presupuesto, porque se tienen que llevar adelante, desde mi concepto, bajo responsabilidad de cada delegación provincial, a efecto de no concentrar un trabajo desde la capital, que al final del día pues representa más recursos todavía. Oiga, yo no sabía ese detalle que acaba de señalar. El CNE tiene que organizar debates de los candidatos a prefectos en cada una de las 23 provincias, con excepción de Galápagos, que no tiene prefectura, en cada una de las 23 de las 24 provincias, y debates entre los candidatos a alcaldes en los cantones que tengan más de 100.000 habitantes. Eso es obligatorio. Así está en la ley, señor. Pero eso sí va a ser un trabajo... Una tarea titánica. Claro, duro. Como dicen los jóvenes, un trabajo heavy, ingeniero. Imagínense que voluntarios, patriotas, hay cualquier cantidad en este país. Entonces van a haber candidatos a prefectos por provincia que posiblemente lleguen a 10, 12, y por alcaldía en estas ciudades principales posiblemente cantidades iguales. Organizar esos debates no es una situación fácil, pero yo insisto, en ese sentido, el apoyo de los medios, el apoyo de los conglomerados de los medios, el apoyo obviamente de colectivos que existen en cada jurisdicción va a ser muy importante para poder desarrollar estas actividades. Ahora, le pregunto, ¿está definidas cuántas organizaciones políticas
estarán habilitadas para participar en esos comicios o todavía falta? Bueno, en una referencia general nosotros podemos hablar que hay algo de cerca de 260 organizaciones políticas vigentes. O sea, de todo tipo. Estoy hablando de organizaciones políticas de carácter cantonal, provincial y nacional. Ahí también entiendo que movimientos, ahí también entiendo parroquias que tienen movimientos. Hay movimientos parroquiales también, ¿verdad? Así es, tiene razón, así es. Y adicionalmente, en proceso de calificación hay no menos de 70. Por lo tanto, podríamos llegar, pues, entre los que ya existen, más los nuevos, etcétera, podríamos llegar a, qué sé yo, 300 y pico de organizaciones políticas aptas para participar. Ingeniero, yo quisiera consultarle cómo o qué apreciación tienen respecto del anuncio, de este anuncio que ya se viene dando desde hace algún tiempo atrás, en el sentido de llevar adelante una consulta popular aprovechando justamente los comicios de 2023. ¿Dan los tiempos? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros podemos perfectamente enfrentar un reto de esa naturaleza. La parte de la parte legal de llevar adelante un proceso un proceso de este tipo no es nuestra responsabilidad. Nosotros somos ejecutores, por llamarlo de alguna manera. Será responsabilidad de los que impulsan tal evento cumplir con los términos que la ley corresponde. En nuestro caso, si tal situación se da y estamos obligados, pues tendremos que hacerlo. Obviamente tiene un sobrecosto importante, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, y no solamente por impresión de papeleta, porque eso es lo que yo he oído en algún momento dado, solamente la papeleta, no, la organización también. Eso implica obviamente más recursos humanos, más trabajo y más comunicación, etcétera. Pero para nosotros es un reto definitivamente, pero lo podemos enfrentar. En este momento ya se sabe, ingeniero Enrique Pita, luego de las elecciones del año anterior, ¿cuántas organizaciones en total fueron eliminadas del registro electoral o tienen tarjeta amarilla? Y obviamente si no, logran un resultado favorable en las elecciones que se vienen, ¿podrían perder su personería jurídica? Hace no muchos días, semanas diría yo, se eliminaron, si no fueron 4 o algo así, organizaciones políticas porque no cumplieron. Y hay otras organizaciones políticas que están con tarjeta amarilla. No tengo el dato exacto en este momento, pero sí, efectivamente hay organizaciones que están con tarjeta amarilla y que si en el próximo proceso ya no cumplen con los requisitos que están establecidos en la ley, obviamente van a tener que extinguirse. Sobre el proceso para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ingeniero. Es importante compartir con ustedes que nosotros estamos respetando el hecho de que es una elección de carácter nacional. Y por tal hecho le estamos dando la importancia necesaria para efecto de que el día del escrutinio sea la tercera elección, la tercera papeleta a ser escrutada. Primero prefecto, segundo alcalde, tercero Consejo de Participación Ciudadana. Como experiencia, hemos visto en la última elección que se dio para estas dignidades, al haberla dejado a último, pues los miembros de las juntas receptoras de votos estaban cansados, no le dieron importancia y obviamente hubieron muchas papeletas en blanco o actas no llenadas o mal llenadas. Ahora bien, son dos actividades diferentes. Esto es como una convocatoria también a una consulta popular. La ley es clara en relación a que esta es una elección específica que se ajusta en cuanto a sus periodos y su convocatoria a lo que está determinado en la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Las otras elecciones están contempladas en cuanto a sus tiempos, periodos y determinadas y demás actividades están contempladas en el Código de la Democracia. Pero nosotros, al final del día, respetando estas situaciones de convocatoria y tal, el día de las elecciones vamos a tener que llevar también pues este proceso. ¿Hasta cuándo tendrán chance las organizaciones políticas nuevas de registrarse, de completar el proceso de recolección de firmas y de reconocimiento de la personería jurídica en el CNE, ingeniero Pita? Yo le decía que la fecha hito
y de referencia final es la fecha de elección, que es el febrero 5 del 2023. Claro, con base en esa fecha se hace toda la referencia, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, la convocatoria deberá ser el 21 de agosto, porque la norma dice por lo menos 120 días antes de la elección. Nosotros en nuestro calendario estamos previendo que sea el 21 de agosto. De acuerdo también a eso, el cierre de registro de organizaciones políticas tiene que ser el 23 de mayo, porque la norma dice 90 días antes de la convocatoria. Y el cierre de las inscripciones de organizaciones políticas, inscripciones que puedan participar, es en abril 22. La fecha de inscripción de candidaturas puede realizarse a partir del 20 de septiembre, porque la norma dice 100 días antes de las elecciones. Yo les recuerdo que la convocatoria fue 120 días y la inscripción de candidaturas es desde 100 días. Que no se cumple, que llegan al día anterior último para elección de candidaturas y usted ve pues una gran cantidad de organizaciones políticas con todos sus patriotas que desean participar por el país, pues tratando de meter sus documentos para poder participar en el proceso. Ojalá en esta ocasión lo hagan con tiempo y el trabajo podamos llevarlo de una forma más fluida. Ahora, es inevitable preguntarle si es que esta planificación de alguna manera podría eventualmente estar atada o podría tener algún tipo de tropiezo por el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, ingeniero. Siempre podría suceder tal cosa. Yo le recuerdo que está pendiente primero el sorteo para determinar cuáles son los consejeros que van a cesar en su función. Y por otro lado está pendiente también la actividad por parte del Consejo de Participación Ciudadana de designar los dos nuevos. Obviamente, en el momento que eso se produzca, va a haber un replanteo de autoridades internas, ¿verdad? Dos nuevos van a llegar, posiblemente con visiones diferentes, ojalá con experiencias en temas electorales, y posiblemente se puedan hacer ajustes. Ese nuevo pleno considere pertinente hacer ajustes. Obviamente, una vez que y esto podrá darse hasta la convocatoria, porque ya una vez que la convocatoria está hecha, ahí sí ya no cabe ningún tipo de reforma. Pero esto implica que si agosto 21 es la fecha de la convocatoria, antes de agosto 21 cualquier cosa puede pasar. Ingeniero, un poco luego de la experiencia de las últimas elecciones, la pandemia, también matizado por la vigencia en gran medida de las reformas al Código de la Democracia, ¿usted coincide quizá con la titular del Consejo Nacional Electoral en el sentido de que se deben impulsar nuevas reformas a la ley electoral? Claro, no entrarían en vigencia para el próximo proceso, quizá para 2025, pero de la experiencia, insisto, que ha dejado las últimas elecciones, ¿cabría pensar en unas nuevas reformas? Definitivamente sí. Yo creo que el Código de la Democracia necesita un sacudón importante en varios aspectos. Y hablemos, por ejemplo, de las iniciativas que el Consejo, que el Participación Ciudadana, un colectivo denominado Participación Ciudadana, tiene para efectos de ser más estrictos en lo que respecta a la organización de partidos políticos o las estructuras de las organizaciones políticas, la vida de las organizaciones políticas. Por otro lado, yo también soy de la opinión que el Código de la Democracia debe tener requisitos mucho más estrictos para efectos de la determinación de los candidatos. En algún momento dado, llevándolo a la exageración, digo que esto es muy simple. Cualquier ciudadano cumple cierta edad, no se requiere ningún tipo de experiencia, y las organizaciones políticas ponen candidatos que al final del día no nos garantizan a los ciudadanos que tienen la capacidad para poder llevar adelante estas responsabilidades. ¿Qué se debería contemplar en esos requisitos a los que hace referencia? Bueno, no se trata de consultar, se trata de introducir reformas, eso le corresponderá al legislador. Ajá. Obviamente podría hacerse una consulta popular, pero eso yo creo que... ¿Qué se tendría que considerar? No consultar, ¿qué asumirse que se debería considerar como parte de esos requisitos? Mire, hay muchas cosas. Usted y yo y muchos y los que nos están viendo y oyendo somos más estrictos para contratar una asistencia doméstica en nuestra casa, para contratar un chofer, para ir a donde un doctor necesitamos saber si tiene títulos, qué experiencia tiene, dónde se ha graduado, necesitamos recomendaciones.
pero para elegir o para decidir quiénes nos van a representar o a participar en un evento de esta naturaleza, de personas que tienen nuestro futuro en las manos, pues obviamente las exigencias son muy simples, pero también aquí falta cultura cívica de nuestros ciudadanos respecto a votar responsable, porque al final del día las organizaciones políticas pueden ser muy débiles en relación a escoger sus candidatos. Los candidatos pueden ser muy débiles, pero quienes los eligen son los ciudadanos. Lo que cuentan son los votos de los ciudadanos. Por lo tanto, debe existir más cultura cívica, más responsabilidad cívica por parte de las organizaciones políticas, pero de los ciudadanos, para que voten en una forma responsable. Ingeniero, y con esto termino porque me envían una pregunta. Si es que ya se eliminaron las firmas de respaldo de las organizaciones políticas que se eliminaron. Claro, me explican. Una organización política tiene firmas de respaldo para hacer movimiento partido. Esas que se eliminaron, ¿qué pasa con las firmas que avalaron la creación de esa organización política que ya desapareció? ¿Se liberaron ya esas firmas? Quedan liberadas automáticamente en la redacción final de las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral. Cuando elimina una organización política, automáticamente se establece el dar de baja esos nombres y que quedan liberados adherentes, afiliados, etcétera, de la organización política, porque ya no existe tal vinculación. Correcto, ahí me queda claro. Gracias, ingeniero. Seguiremos conversando sobre los temas electorales. Muy amable. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Gracias, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. 8:30. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.